Hola, bueno, vamos a empezar la clase. Es de la colocación de acceso venoso central. Pues mi nombre ya lo saben, Natalia Razo, y ya vamos a iniciar. No sé si puedan escribir si todos escuchan bien en el plan. ¿Nadie escucha? Ah, ya, ok. Se supone que ya tiene, para que puedan, está desbloqueada para que puedan estar entrando y ya no aparezca nada. Bueno. Bueno, el acceso venoso central es un catéter radiopaco, es un catéter que va en un vaso de gran calibre, el cual puede ser alguno de los que les menciono aquí. Y los principales que nosotros usamos más son los catéteres que van en venas yugulares, principalmente internas, las venas subclavias y las venas femorales. Bueno, en estos catéteres también se incluyen los que van a una arteria sistémica, como es el catéter que se coloca en arteria pulmonar, perdón. Las indicaciones creo que ya todos las conocemos, son las que siempre tenemos en el servicio. Las principales pues son la medición de presiones, que en el hospital solo tenemos la medición de la PVC, y la otra es la saturación de sangre, saturación venosa de oxígeno, que esa no la tenemos, pero es el catéter que va en la arteria pulmonar. La administración de medicamentos intravenosos, ya sea por tiempo corto o tiempo prolongado, son fármacos que pueden ser irritables en venas periféricas, como es el bicarbonato, aminas vasoactivas, diluciones de cloruro de potasio o cloruro de sodio. Algunas soluciones hiperosmolares, como la nutrición parenteral. El aporte de altos volúmenes y la incapacidad para obtener un acceso venoso periférico. También algunos procedimientos como hemodiálisis o plasmaféresis, que también son utilizados en el hospital, el muestreo sanguíneo repetitivo y alguna inserción de marcapasos cardíacos transvenosos. Las contraindicaciones en realidad son contraindicaciones relativas. Es la infección sobre el sitio de colocación, la distorsión de puntos de referencia por trauma o alguna anomalía congénita, la coagulopatía. Dentro de coagulopatía también incluimos la tromboprofilaxis o el tratamiento de anticoagulación. Algunas condiciones patológicas como síndrome de vena cava superior, trombosis venosa actual del vaso donde se va a colocar el catéter, accidentes o lesiones anteriores en ese vaso, la obesidad mórbida o los pacientes pues, que no cooperen. Estas son consideraciones relativas. En realidad, la única contraindicación absoluta verdadera es la inserción de catéteres que tengan algún componente como antibióticos o antisépticos como la clorexidina, a los cuales el paciente haya presentado previamente una alergia grave. Es la única consideración absoluta. Y en alguna relativa de importancia vienen las anomalías en la coagulación, como es la trombocitopenia. En trombocitopenia menores de 50,000 puede haber una complicación de sangrado. En el estudio que les menciono acá abajo, reportaron que de 303 pacientes que tenían trastornos en la hemostasia, solo 3 pacientes presentaron sangrado. Entonces, como vemos, el riesgo de sangrado es mínimo, por lo cual no es una contraindicación absoluta y puede colocarse el catéter. Bueno, para preparar al paciente, lo que se va a hacer es, primero, es informar al paciente sobre el procedimiento que se le va a realizar, con qué finalidad se le coloca y solicitar su colaboración firmando el consentimiento informado. Eso es muy importante, pues dado los problemas que hemos tenido en el servicio. Crear un ambiente de tranquilidad, que no se note que es la primera vez que colocan un catéter, y colocar al paciente en una posición adecuada, como vamos a ver en esta imagen. La posición más aceptada para colocar un catéter venoso central es la posición de Trendelenburg, donde la cabeza va a estar en un plano más abajo del resto del cuerpo del paciente. Esto va a hacer que aumente el diámetro de la vena yugular interna derecha y del área pues, transversal del tórax. Esto se va a dar cuando sea clínicamente posible de colocar al paciente. Acá en esta imagen se
se ven las posiciones que se puede colocar al paciente. Para el catéter, para el abordaje subclavio, pues va a ser la posición que ya les mencioné. La yugular, pues puede ser la misma posición, pero aquí lo importante es que la cabeza va a estar girada hacia el lado contrario de la vena que vamos a colocar el catéter, ya sea derecho o izquierdo. Y en el femoral, pues también va a ser en decúbito supino, solo se va a separar un poco la pierna donde se va a colocar el acceso para tener un mejor área de trabajo. Y después de la preparación del paciente es muy importante la preparación aséptica, tanto del personal como del paciente. Primero hay que tener en cuenta las precauciones de barrera, ya sea cubreboca, gorro, guantes, bata, campos y pues otros guantes. El lavado de manos, esto se va a colocar en el personal de salud, pero también hay que recordar que el paciente debe tener un gorro y un cubrebocas para que nuestras medidas de seguridad de barrera sean más eficientes. La solución antiséptica, que es con la que se va a preparar el área donde se va a colocar el catéter, en un estudio controlado aleterizado se encontró que la clorexidina es superior versus la povidona yodada. Esa es la clorexidina, pues es con la que hacemos la asepsia y antisepsia en el hospital, pero tiene que ser la clorexidina que viene con alcohol al 70%. Disminuía el riesgo de infección sistémica y de punta de catéter en los pacientes adultos. No ha sido probada en niños ni en neonatos, pero hay que recordar que esta clorexidina no se debe usar cuando se va a hacer un procedimiento del sistema nervioso central como la punción lumbar. Bueno, otra medida de preparación aséptica que podemos tener son los catéteres que ya vienen impregnados con clorexidina o con sulfadiazina de plata. Hay algunos que ya tienen antibióticos. Esto se vio en un metaanálisis que disminuía el riesgo de infección al torrente sanguíneo relacionado al catéter, pero no la colonización del catéter. Pero pues en el hospital no contamos con estos catéteres y se han reportado reacciones de anafilaxia, como les mencioné previamente, de algunos pacientes. Pues, bueno, que son estos que tienen el símbolo de AGB positivo, para que los conozcan. Después hay que seleccionar el sitio de inserción. El sitio de inserción hay que seleccionarlo donde esté menos contaminado el área del paciente o que sea que no sea un área potencialmente contaminada, como una piel infectada, quemada, que no sea el área inguinal o adyacente a una traqueotomía. Y pues el sitio de inserción se debe de seleccionar según la necesidad clínica, el juicio, la experiencia y la habilidad del profesional, porque pues si no sabemos colocarlo yugular, no nos va a servir de nada que queramos colocarlo en ese sitio. Se ha visto que tiene más tasas de infección el área femoral versus la subclavia y la yugular interna más tasa de infección versus la subclavia. Entonces, pues es más preferible la región del subclavio. Bueno, de los abordajes del catéter, se dice que hay hasta aproximadamente 8 sitios donde colocar un catéter venocentral. Hay varios más, pero se dice que son 8 contando derecho e izquierdo. Los principales que se colocan en el hospital pues son el abordaje subclavio, abordaje yugular y abordaje femoral. De estos tres, pues hay que conocer, ahorita vamos a ver el equipo y material para colocar el catéter, la anatomía de la región y la técnica como específica para cada abordaje, como la técnica general. Como se muestra en esta imagen, la técnica, bueno, pues está el abordaje subclavio, el yugular y el femoral, que es más usado por nefrología. La técnica de inserción se conocen dos, la más común es la de Sellinger. Esa fue descrita en 1953 por Sven Ivar Sellinger. Es un médico radiólogo. Cuando se encontraba en el R1 de su residencia, él describió esta técnica y desde entonces se utiliza. De lo que se trata esta técnica es de utilizar una guía metálica para la canalización de una vena y posteriormente la colocación del catéter. Es una aguja hueca que va hacia un vaso sanguíneo
y se inserta una guía metálica a través de la aguja se retira y posteriormente se avanza el catéter. Es exactamente igual a como colocamos los catéteres y se prefiere en un estudio controlado aleatorizado, se vio pues, que era mejor esa que la técnica modificada, que la modificada lo único diferente es que el catéter es usado como conducto para insertar el cable o la guía. Bueno, ese es el equipo, creo que ya todos lo conocemos. Los que no, pues se los muestro. Espera. Bueno, aquí tenemos la clorexidina, que es con lo que se va a hacer la asepsia, los campos estériles que se van a colocar sobre el paciente, la lidocaína sin epinefrina, una jeringa, perdón, para cargar la lidocaína con 2 agujas, una para cargar y una para infiltrar. Un bisturí, la aguja y jeringa para el catéter, el dilatador del catéter, el catéter, esto es para suturar ya el catéter a la piel, la sutura y esto es la guía. Ahorita lo vamos a describir más detalladamente. Entonces, en la imagen 1 tenemos la aguja y la jeringa con la que se va a colocar el catéter. La aguja puede tener un lumen cuadrado o más pequeño, solo para conocer cómo son las agujas. Es una aguja hueca, como les mencioné previamente. Y esta es la guía, es una guía metálica. La guía, esta es la camisa por donde resbala la guía. La guía puede terminar una punta en J o una punta recta. Y esto permite que se deslice fácilmente la guía dentro de la aguja del catéter. La guía puede soportar presiones de 4 a 6 libras. Mayor a esta se puede romper la guía y quedar dentro del paciente. También si hacemos estiramos demasiado la guía, eso puede hacer que se enhebre o que suelte pequeños fragmentos que pueden ir a la circulación. El tamaño de esta guía va de 0.064 a 0.089 centímetros, por lo que cabe dentro de la aguja que les mostré previamente de esta. Y este es el catéter. El catéter puede ser de 1 lumen o de 2 lúmenes. A veces tenemos de 3 lúmenes. Los lúmenes son estos que están aquí. Y hay una medida de qué tan largo va a quedar tu lumen. Bueno, del catéter. Es la fórmula para medir la longitud de la inserción del catéter. Las siglas estas pues son de derecha o izquierda subclavia y derecha e izquierda arteria yugular y vena yugular. Entonces vamos a medir el tamaño en centímetros de la persona entre 10, si mide unos 160, entre 10 sería 16, más menos 2 centímetros y es como vamos a saber que va a estar bien colocado, aunque un porcentaje puede irse más allá hacia la cavidad derecha. Bueno, este es el dilatador. Posteriormente que colocamos, a que ya obtenemos un retorno venoso y que colocamos y que pasó la guía, vamos a retirar la aguja y la jeringa, como les voy a mostrar ahorita, y se va a proceder a dilatar el trayecto para que pueda caber el catéter. Bueno, nada más para hablar un poco de la anatomía de donde se va a fijar el catéter. La primera que vamos a mencionar es la subclavia. Pues la vena subclavia tiene un diámetro de 10 a 20 milímetros, más o menos menor de 2 centímetros, y una longitud de 3 a 4 centímetros, es como el tamaño de un pulgar. Después de cruzar la primera clavícula, que sería esta, la vena se sitúa posterior al tercio medial de la clavícula, es donde va a pasar íntimamente las dos unidas y es donde vamos a intentar nosotros colocar el catéter. Como ya les mencioné, el paciente se va a posicionar en la posición Trendelenburg y el operador se va a colocar a un lado del paciente. Se va a rotar la cabeza unos 45 grados hacia el lado contrario para ayudar
que sea más grande nuestra área, y se va a practicar una punción percutánea, 1 centímetro debajo. Lo que vamos a hacer es dividir la clavícula en 3, primer tercio, segundo tercio, y donde se une el tercio medio con el tercio pues más medial, con el tercio interno. En el medio, 1 centímetro abajo, es donde vamos a hacer nuestra punción. Entonces, hay 2 técnicas para colocar el catéter subclavio. El primero es que siguiendo la flecha vamos a colocar con una punción y una sola dirección hacia medial la aguja para intentar tomar la vena subclavia, que es esta. Solo un desliz pues paralelo. Y el siguiente método es hacerlo perpendicular en el mismo sitio que les mencioné, donde se une el tercio medio, el tercio, el segundo y el tercer tercio. Vamos a hacer una punción perpendicular por abajo de la clavícula y después vamos a redireccionar hacia la horquilla esternal, así como se muestra en esta imagen, para acceder a la vena subclavia. Otra forma donde no divides la clavícula en 3 es que de la apófisis mastoides una línea perpendicular, y justo donde se une la clavícula y esa línea, ahí va a ser tu sitio de punción, pero igual paralelamente a la clavícula o perpendicular y redireccionando hacia la horquilla externa. El otro procedimiento, el otro abordaje es el abordaje yugular. La vena yugular se forma del seno petroso más el seno sigmoides, saliendo por el foramen yugular. Corre inferiormente y pasa debajo del extremo externar de la clavícula para unirse a la subclavia. Y forman la vena brachiocefálica, que se encuentra ya más external. Bueno, esta imagen aquí se muestra la vena yugular externa, que es esta que se ve más superficial, y si hacemos un corte de los músculos ya se ve la vena yugular interna, que es a la que queremos acceder. Sobre esta vena está el músculo esternocleidomastoideo, que es este grande que se ve aquí, el cual tiene dos cabezas, la cabeza esternal, que pues como su nombre lo dice va al esternón, y la cabeza clavicular, que va a la clavícula. Estos dos haces, o estas dos cabezas, forman el triángulo de Sedillot, que es donde justo debajo, quedaría aquí, se encuentra la vena yugular interna. Entonces, ese es el músculo más importante para hacer nuestro abordaje yugular. Entonces, el abordaje yugular puede ser 3 abordajes: anterior, central y posterior. La anatomía superficial es principalmente el triángulo de Sedillot, que es, aquí lo muestra esta imagen, se ve el músculo esternocleidomastoideo, la cabeza esternal, la cabeza clavicular, esta sería la clavícula, y el triángulo sería esta depresión que se muestra aquí. Este asterisco lo que muestra es pues el triángulo, pero en su vértice. En el 97% de la población, la vena yugular interna se encuentra inmediatamente posterior al ápex del triángulo de Sedillot, y es más o menos una profundidad de 1 a 5 centímetros, no más. Entonces está bastante accesible, 1 centímetro. Esta es una imagen donde se muestra igual el esternocleidomastoideo, las cabezas y el triángulo de Sedillot. Y aquí se muestra una punción. Nosotros lo vamos a ver así, pues tendríamos al paciente de cabeza, entonces delimitamos bien las dos cabezas y aquí sería la punción en el abordaje central. En el abordaje central o medio se coloca al paciente igual de Trendelenburg con la cabeza a 45 lados al lado contrario, donde se va a colocar el catéter. Se localiza en la cabeza esternal o en la cabeza y la cabeza clavicular o el haz del músculo, y se va, y es justo en el medio, en el vértice que ya les mencioné,
se va a introducir la aguja de unos 30 a 40, con una angulación de 30 a 45 respecto al, pues, al plano de la piel, no más, no más hacia arriba, o sea, no más 90 grados, porque ya va a entrar muy perpendicular. Esta es otra imagen donde se muestra igual el esternocleidomastoideo, cabeza external, cabeza clavicular y la punción media, que es donde vamos a encontrar rápidamente la vena yugular interna. El otro abordaje es el abordaje anterior. Este, pues como su nombre lo dice, va a ser anterior al esternocleidomastoideo. Aquí se ve el paciente con una técnica de Boulanger, donde el paciente tiene la cabeza hacia atrás, el esternocleidomastoideo igual delimitado, cabeza external y cabeza clavicular. Hacen una línea media de el ángulo del mandibular y en la cintura escapular, en la línea media, en el dorso anterior del esternocleidomastoideo, por eso se llama anterior, con una dirección al pezón ipsilateral, del mismo lado donde lo estamos colocando. Si es del lado izquierdo, pues al pezón del lado izquierdo. Ahorita se los voy a mostrar en otra imagen. Y la posterior, pues como su nombre lo dice también, pues es el esternocleidomastoideo en la región posterior, se delimita cabeza clavicular, cabeza external, igual una línea media aproximadamente, y con dirección, pero esto va a ser con una dirección a la horquilla external o al pezón del lado contrario. Este es una otra imagen que muestra el abordaje posterior, igual esternocleidomastoideo. Esto es muy fácil en los pacientes que son delgados, es más complicado en pacientes obesos. Es siempre el delimitar el esternocleidomastoideo, la región posterior, y la dirección va a ser hacia allá, hacia la horquilla external o el pezón del lado contrario. Entonces aquí tenemos un paciente que lo vamos a colocar en el lado derecho, la cabeza la giramos hacia el lado izquierdo, delimitamos el esternocleidomastoideo, cabeza external, cabeza clavicular, y si el abordaje puede ser anterior, medio o posterior. Vamos a hacer una línea en la región esternoclavicular o la cintura escapular y otra región en el ángulo de la mandíbula, o algunos mencionan las apófisis mastoides. En el medio de esas dos líneas es donde vamos a hacer nuestra punción anterior y posterior, y si es un anterior vamos a hacer la punción en dirección al pezón del mismo lado ipsilateral. Si es medio, también va a ser hacia el pezón ipsilateral, pero si es posterior, sería al pezón del lado contrario. Y pues ese sería el abordaje. Entonces ya la técnica general, la que les voy a mostrar es de un abordaje yugular, pero es igual para el subclavio o el femoral. Aquí lo que vamos a hacer es preparar el catéter para la inserción. Vamos a preparar todo nuestro paciente, todos nuestros campos. Si necesitamos compresas o gasas, se va a cargar la lidocaína, se va a cargar, aquí solo mencionan que es con solución salina normal, lo encontré en el abordaje, pero nosotros pues le ponemos heparina a nuestra solución. No medimos la heparina para la aplicación de los catéteres de nefrología, así se mide exactamente cuánto es la heparina, porque los catéteres se lavan exactamente con una dosis de heparina. Entonces, vamos a anestesiar el sitio con lidocaína de al 1 al 2%. Entonces, se va a limpiar con clorexidina el sitio donde vamos a colocar el catéter. En este caso es la zona yugular, pero si fuera subclavia, pues se limpiaría todo hasta el hombro y tórax y un poco posterior. El equipo médico ya debe contar con guantes, gorro, cubrebocas, dice protección ocular, pero no es necesario. Y se van a colocar los campos de cuerpo completo o de los que contemos en el servicio, que serían los campos pequeños, para evitar las infecciones iatrogénicas. Y la jeringa y la aguja se van a cargar
con un poco de solución con heparina, más o menos unos 2 cc, y se va a insertar la aguja con las técnicas que ya revisamos ahorita. Se va a avanzar la aguja lentamente dentro de la vena aplicando presión negativa, eso es para ver que si funcionamos algo, y se va a tomar la aguja y la jeringa desde el centro para evitar que se desplace hacia los lados, así como se alcanza a ver aquí haciendo presión negativa hasta que obtenemos retorno venoso. Se va a confirmar que el flujo que obtuvimos sea un flujo no pulsátil, que no sea arterial, y pues viendo la coloración del, del flujo, aunque esto no, pues no comprobaría que no fuera arterial. Posteriormente se va a introducir la aguja, la guía metálica. La guía debe pasar suavemente a través de la aguja. En el caso de los catéteres Majorcar es solo una aguja, en el caso de los catéteres venosos centrales todavía se tiene la jeringa en la aguja y la guía pasa por atrás de la jeringa por un huequito que tiene. Nunca debe de haber resistencia, nunca se debe forzar la guía porque se puede romper y quedarse un pedazo. Se debe avanzar la guía hasta un cuarto de la misma, eso es aproximadamente porque es pues dependiendo de la estatura del paciente. Y una vez dentro la guía, ahora sí ya se va a retirar la aguja y la jeringa. Aquí se ve cómo está pasando la guía. Acá se ve cómo queda solo la guía en el orificio y aquí va saliendo la jeringa y la aguja. La guía debe sobresalir visiblemente. Aquí es donde se va a pasar el dilatador, que es este. Esto es para hacer el orificio más grande y que pueda caber nuestro catéter. En el caso de los catéteres Majorcar se usan 2 dilatadores porque son más grandes. Pero al momento de meter ese dilatador, pues como es pequeño, no siempre debe de sobresalir la guía. Posteriormente a la guía se va a introducir el catéter, pero siempre debemos de identificar el extremo de la guía para que no se nos vaya a ir la guía. Es imperativo que la guía sobresalga del eje del catéter y que aquí se ve cómo el catéter se va metiendo en la guía, nunca debemos soltar la guía, y acá cómo sobresale por el lumen central, que siempre es el cafecito, y cómo se va a empujar el catéter suavemente y la guía se va sacando al mismo tiempo. Si la guía no sobresale del extremo del catéter, se debe retirar la guía y el catéter hasta que ya podamos observar la guía. Nunca, nunca se debe soltar la guía. Después de la inserción del catéter, la guía debe retirarse y el catéter se ancla a la piel con la sutura. Se deben lavar los lúmenes del catéter, aquí solo mencionan solución salina, los lavamos con solución heparinizada y pues al finalizar se debe desechar todo en los receptáculos apropiados. Aquí está cómo se fija el catéter con suturas a la piel y después se cubre con un apósito. Esa es la técnica general y pues la específica pues sería para cada procedimiento. Hay que verificar la colocación del catéter. Puede que esta verificación no sea necesaria si el catéter ingresa fácilmente a la vena, si no se tiene resistencia y si tenemos una medición de forma de onda de presión o manometría inequívoca de que es un fluido venoso, pero pues no tenemos en el hospital. Si la guía pasa a través del catéter y la entrada pues sin dificultad. Mencionaba esta guía de anestesiología que los catéteres que son colocados en la sala de operaciones necesitan una radiografía de tórax, pero pues esto le tomamos a todos nuestros catéteres, todos los ponemos en el piso. Hay que verificar siempre que el catéter no haya sido, el cable o la guía no haya sido retenido. Si el cable guía no se encuentra en el campo de procedimiento, se debe ordenar una radiografía de tórax para visualizar dónde está el cable guía y pues ver también dónde se encuentra el catéter, porque es un catéter radiopaco, como ya les mencioné. Entonces es muy importante nunca perder de vista la guía y ver que no la tengamos,
que la tengamos en nuestro material que ya vamos a desechar. Nunca ha pasado, pero puede pasar. Esta es una radiografía por la que vamos a comprobar cómo se encuentra situado nuestro catéter. Este no es un catéter central común, es un permacatéter, pero se ve cómo está en cavidad derecha. Bueno, la fijación del catéter, según la guía de práctica clínica de anestesiología, no se tiene información de qué es mejor, si suturas, grapas o cinta, pero lo que han concordado es que hay que minimizar el número de pinchazos en la piel. Y el apósito con el que debe cubrirse el catéter, hay apósitos biooclusivos. Lo importante es que sean transparentes para nosotros poder seguir viendo el orificio del catéter para ver si hay datos de infección. Se vio que era superior un apósito de esponja de clorhexidina versus el de poliuretano estándar, que es el de plástico, con el que tenemos en el hospital, pero que puede causar dermatitis. A fin de cuentas, el apósito biooclusivo debe de colocarse según el criterio clínico y, lo más importante, el protocolo institucional, o sea, con lo que cuenta el hospital. El mantenimiento de catéteres se hace por línea, por enfermería, pero hay que realizar inspección siempre del sitio de catéter para ver que no haya datos de infección, cambiar periódicamente los catéteres, y es más importante el cambiar los catéteres utilizando una guía en el mismo lugar de inserción donde ya estaba el catéter que seleccionar uno nuevo. Y pues las complicaciones, hay complicaciones mecánicas y complicaciones infecciosas. Las más frecuentes son las infecciosas, ya sea por bacteremia o sepsis, asociadas a la punta del catéter o a la circulación sistémica. Dentro de las mecánicas tenemos las inmediatas y las tardías. Las inmediatas y la más común es el neumotórax, que lo vamos a ver más adelante en otra clase, y las principales vías pues son la subclavia y la yugular. La yugular con menor proporción, pero también puede pasar que pinchemos el pulmón. Otro es el hemotórax, una hemorragia, un hematoma, mala posición del catéter, arritmias cardíacas en menos del 0.03, un paro cardiorrespiratorio y algunos poco comunes como elección del plexo braquial en otros abordajes. Las tardías son la trombosis, está del 2 al 26%, y la obstrucción. En las infecciosas, la flebitis pues es en catéteres que son de periféricos. Y pues esta tabla solo muestra cuál es el riesgo de complicaciones. Como vemos, el neumotórax va hasta el punto 2 en la yugular, pero en subclavio aumenta hasta el 3. En femoral, pues evidentemente no se puede encontrar. Y las infecciones son las más prevalentes, 8.6, la más baja subclavio de 4 y femoral hasta 15.3 por el sitio donde se encuentra. Y pues ya sería todo. Si no tienen ninguna duda. ¿Qué onda? ¿Me escuchan? Sí. Yo nada más quería resaltar, la clase me gustó más que nada porque fue bastante enfocada en la técnica, que es lo que más falla al inicio. Lo que me ha tocado ver a mí es de los errores que más se cometen